Bienvenida familia nocturna a esta fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. El día de hoy hablaremos acerca de casas embrujadas, brujas casadas y cazadores de brujas. Y para todos aquellos que es la primera vez que vienen al canal, permítanme proponerles un trato. Si es la primera vez que estás aquí, entonces simplemente escucha las historias. Pero si hay una historia, ya sea que te guste o que te genere un poquito de repelús, te quite la tranquilidad, o te llene de miedo, entonces suscríbete al canal. Y para todos aquellos que ya son parte de la familia nocturna, entonces ya saben el trato. Si llegan al final de este episodio, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Y si hubo una historia que especialmente estuvo a punto de hacer que te salieras de la fogata porque te generó mucho miedo, también dime qué historia fue. Y una vez dicho esto, comencemos con esta oscura fogata de historias. Si no conoces de las presencias que te siguen en la carretera, tienes que escuchar esta historia. Ten mucho cuidado porque si vives en una casa en la que ocurren cosas y esta casa está maldita, a veces no solo tú vas a ser afectado. Octavio resulta que durante muchos años tuvo unos recuerdos que mantuvo en su inconsciente y no se quería acordar nada de esto. Pero le ocurrió algo hace poco. Para esto es bueno saber un poco de la vida de Octavio. Octavio Lanís resulta que él era hijo de una familia acaudalada, o bueno, lo fueron durante cierto tiempo, porque, dadas ciertas desventuras que tienen que ver con una casa maldita, perdieron todo, o bueno, casi, porque el señor finalmente pudo recuperar algo de la fortuna que amasó durante muchos años y con eso se retiró. Octavio dedicó, y no se acordaba porque era tan importante para él, dedicó más de 10 años a puras cuestiones relacionadas al ejercicio, a la fortaleza. Estudió karate, estudió boxes, hacía pesas y todo su tiempo estaba dedicado al ejercicio. No le importaban las competencias, los demás no le interesaban. Si alguien era mejor que él, eso para él no tenía relevancia. Parecía que él estaba obsesionado más con la cuestión de estar fuerte. Simple y sencillamente fuerte y saberse defender. En algún punto de esos 10 años él perdió completa noción del por qué estaba haciendo eso, pero lo siguió haciendo. A sus 30 años se había dado cuenta que el tiempo ya lo había alcanzado. Y es que Octavio, para esa edad, se dio cuenta que no había hecho nada más que el ejercicio. No se había dedicado a estudios, no había hecho un grupo de amigos, no había comprado una casa y de hecho es extraño porque la idea de tener una casa para él le generaba hasta desagrado. No sabía por qué. En ese momento es cuando decide acercarse a su papá, que no tenían una relación mala, pero tampoco era tan cercana. Y como su papá durante mucho tiempo tuvo varios negocios, fue y le dijo que si le podía apoyar para abrir una pequeña empresa de transportes. Y el papá le dijo, no hay manera. Pues jamás te has dedicado a una empresa. Tú nunca has estado en cuestiones de negocios. Yo te hago eso y te voy a hacer un daño. Te va a destruir. Te va a obsesionar, vas a terminar mal y vas a perder todo y yo también. No. Sí. ¿De qué tipo de transporte estás buscando? Dice, yo quiero algo de trailers. Te voy a ayudar a que consigas un trailer. Te voy a ayudar a sacar el crédito y lo vas a trabajar. Y vas a entender cómo es el negocio. Y ya después, platicamos a ver si abrimos o no una empresa. Octavio me dice, narrador, descubrí otro mundo cuando empecé a manejar mi tráiler. Otro mundo. Por alguna extraña razón, el hecho de pensar de vivir en una casa, aunque vivía en departamentos, me generaba algo en lo que yo me sentía que yo no pertenecía a ese lugar. Después me di cuenta por qué. Pero cuando empecé a vivir en el tráiler, me empecé a sentir increíble. La libertad. Una libertad que parece que desde mi interior anhelaba. Estar por diferentes caminos, conocer diferentes ciudades. Era bastante rudo en ocasiones el horario, el tiempo, pero me encantó. En el primer año, perdí de vista el hecho de la empresa. Me gustaba manejar mi propio camión y decidí que eso me iba a dedicar. Al día de hoy van 7 años. Y en esos 7 años, digamos que lo único que yo tenía relacionado con el terror es que me gustaba escuchar programas y ahora podcasts de terror mientras voy en la carretera. Me mantienen despierto, me mantienen alerta, pero es todo. Yo no me acordaba que había vivido cosas, pero ocurrió algo hace apenas unos días que hizo que todo se pusiera otra vez, digamos, a flor de piel. Y me acordé de sucesos traumáticos que había perdido por completo. Primero te tengo que contar que hace 3 años conocí a una mujer maravillosa. Una mujer que me cambió la vida. Areli, la que es ahora mi pareja, vivimos juntos y somos muy felices. Y ella vive conmigo en estas aventuras en el tráiler.
El punto es que hace cerca de una semana me despertó estando en una parada del tráiler y estando ahí en la parada me despertó en la noche y estaba asustadísima. Jamás la había visto así. Pero asustada te estoy diciendo con terror. Ella me comentó que en esta zona en la que estábamos, que había un paraje de árboles bastante amplio, en cierto momento de la madrugada, como que algún sonido la despertó y al abrir los ojos comenzó a escuchar como desde fuera de la cabina, desde el lado de donde estaba ella del copiloto, comenzaban a susurrar su nombre, voces de hombres, de mujeres, de niños, pero venían desde los árboles. Y decía que no eran voces normales, era como voces cargadas de dolor y de miedo. Y decían algo así como, Areli, Areli. Y empezó a escuchar eso tantas veces que casi cae en un ataque de pánico, y ese sonido fue tan escalofriante que casi al instante pierde el control, y si no es porque al voltear me ve a mí, hubiera estado ahí casi perdiendo la razón gritando. Me tomó y es cuando me despertó y bueno, estuvimos el resto de la noche esperando la mañana platicando e intentando hacer que ella se tranquilizara. Al día siguiente, está de más decirte, estábamos muy cansados. Fue en ese mismo viaje cuando, digamos, a la mitad del viaje, nos topamos por una zona que ya nos habían dicho que pasaban cosas extrañas. Yo, honestamente, como me siento una persona que no le tiene miedo a nada, yo no lo tomé en cuenta. Pero sí nos pasó algo que para mí no tiene explicación. Esta zona era una subida que sí está en una zona completamente boscosa. Y digamos que es un lugar, aunque es conocido, es un lugar temido, inclusive por los lugareños. Está cerca de los Montes Apalaches. Íbamos en el camión, y al llegar a cierto punto de esta carretera que va en subida, empezamos a sentir algo muy raro. Yo no le quise decir nada a Arely por lo que había pasado unos días antes, así es que me lo guardé. Comencé a sentir como si algo nos estuviera acechando desde el bosque, pero no hace sentido. Aunque el vehículo no iba a alta velocidad porque va en subida, va lo suficientemente rápido para que prácticamente ningún animal te pueda seguir. Y era algo, aparte que se sentía que era algo enorme, algo grande. No quise decir nada, no quise asustar a Arely, me enfoqué en la carretera y es entonces cuando siento que me agarra la mano y me dice nos están siguiendo. Y ahí entendí que yo no era el único que sentía eso. Le pregunté qué pasa y me dice siento que algo nos está siguiendo, que viene desde los árboles. En ese momento, como si esa cosa nos hubiera escuchado, los dos volteamos hacia el techo. No se escuchó nada, narrador. Se sintió como si algo enorme se hubiera puesto arriba de nuestra cabina y pasó algo que no le quise decir nada a ella porque a mí me partió del miedo. En la zona del tablero, adelante del volante, se veía perfectamente cómo caía la luz del sol. Era cerca de las 2 de la tarde. Estaba totalmente iluminado. En el momento en el que sentí la sombra, bajó el nivel de luz. Era como si una sombra o como si una nube estuviera arriba de nosotros. Te digo algo, el cielo estaba completamente despejado. No le quise decir nada a ella, pero me di cuenta, sin palabras, que los dos percibíamos lo mismo, porque al estar agarrados de la mano y yo enfocado en el camino, nos pusimos los dos a rezar. Primero inició ella, yo le seguí, pero me di cuenta que cuando yo sentí que esa cosa se movió del techo hacia mi costado como si quisiera asomarse hacia dentro de la cabina, ella volteó hacia allá. Yo no quise voltear para que no pareciera que estuviéramos como los dos percibiendo lo mismo, y nada más le apreté la mano y empecé a rezar con la voz más alta. Ella también siguió rezando y seguimos avanzando, y el tráiler empezó a fallarnos. Nunca nos había fallado, lo tenemos con perfecto mantenimiento. Y ahorita te digo cómo eso no tiene mucha explicación, pero esa cosa después de asomarse adentro de la cabina empezó a moverse por la zona de carga, por donde llevamos esta caja, y empezó a moverse y yo sabía dónde estaba porque mi esposa no faltaba de voltear a uno y otro lado y con su mirada sabía dónde veía ella y era donde yo sentía esa cosa. Cuando salimos del camino pasaron dos cosas. El tablero se iluminó otra vez completamente. El sol llegaba otra vez sin que nada lo cubriera. ¿Y sabes algo? El tráiler no nos volvió a fallar. No tenía sentido. No tenía sentido esto. Fue entonces cuando, tal vez,
por esa situación que me hizo sentir tan vulnerable, recordé las cosas que había pasado en la infancia, narrador, y son las cosas que me traumatizaron tanto que yo las borré. No me acordaba. No era que quisiera ser como si no me acordara. No me acordaba. Yo viví, narrador, en una casa maldita, y viví ahí cerca de 10 años. Mi papá era un tipo, como te dije, dedicado a los negocios. Y él tenía una joyería y se había hecho de varios negocios, le iba muy bien. Mi mamá era una mujer que lo cautivó y él estaba muy enamorado. Pero mi mamá dice que la principal obsesión de papá siempre fue esa casa. La casa a la que nos mudamos cuando yo tenía 5 años. No era una casa, narrador, era una mansión. Ese lugar tenía los techos altísimos. Caminar por ahí me acuerdo porque entré y empecé a caminar y lo primero que ocurrió fue que empecé a escuchar el eco de mis pasos en todas partes y eso me fascinó. Pero la fascinación se acabó muy rápido, se acabó ese mismo día que llegué. Porque vi cómo, y esto lo recuerdo perfectamente el día de hoy, cómo se asomó un niño desde dentro de esas habitaciones. Y yo creyendo que era un amiguito, me metí y el cuarto estaba vacío. Dice, desde ahí sentí que esa casa tenía algo. No les dije a mis papás, no entendía qué era lo que estaba pasando, simplemente las cosas fueron pasando. ¿Cómo ocurrieron, en qué orden? No lo recuerdo exactamente, pero te voy a decir las cosas que vivimos ahí. Lo primero es que mi papá se empezó a obsesionar con el lugar, pero demasiado, no tienes idea. Era un tipo bastante normal, entregado al trabajo, no estaba tanto con la familia por la cuestión de negocios, pero no era un tipo desagradable ni nada. Ahí empezó a ser agresivo, empezó a estar obsesionado con gastarse toda la fortuna, que él no era avaro, pero digamos que muy bien administrado sí lo era, y empezó a gastarse todo en puras cosas ridículas, en adornar la casa. Yo me imaginaba con mi mente de niño como si fuera una mujer a la cual estuviera adornando o vistiendo, pero que se lo estuviera exigiendo, porque se obsesionaba. Mesas, sillas, cosas carísimas, cosas que cuando las traía mi mamá se ponía como loca. ¿Por qué estás comprando esas cosas? Ni siquiera son útiles, ni siquiera nos sirven, ni siquiera son cómodas. Y aparte, nunca invitaban a nadie. Mi papá no quería a nadie en la casa. Los únicos que estábamos ahí prácticamente éramos nosotros tres y las personas que él contrató para que nos ayudaran. Y ese era otro problema, porque esas personas nunca duraban un mes. Nunca, jamás. Me acuerdo mucho cuando husmeando escuché la plática entre una cocinera y una chica que hacía los cuartos. La cocinera le decía que los únicos que hacían el trabajo en la casa eran ellos dos, el señor que ayudaba en jardinería y la otra persona que también ayudaba en los cuartos y en el aseo. Y ella le decía, no, es que yo vi a una muchacha. Y describieron lo que te voy a decir, que yo también lo vi después, que era una chica entre unos 15 y 17 años, con el cabello totalmente oscuro que le cubría el rostro y andaba en bata blanca caminando por ahí descalza. Yo la vi más grande. No sé si uno u otro año después, pero esa niña o esa chica, muchos la vieron. ¿Quién era? No sé y no quiero saber por las cosas que te voy a decir. En mi habitación era como si algo viviera ahí que no me quisiera y me quisiera hacer daño. Cuando me iba a dormir a la cama, a veces, en la madrugada, me despertaba una sombra que me estaba agitando y en más de una ocasión me cacheteó. Mi mamá creía que yo me rasguñaba la cara. Y era esa cosa, que no tenía un rostro, que no tenía un cuerpo, era una sombra, pero sí tenía fuerza y me pegaba. Se sentía una presencia en una de las esquinas y era la presencia de algo que me quería hacer daño. Era como si estuvieras enfrente de un perro rabioso, pero no lo escuchas, solo lo sientes, pero del tamaño de un toro. Era horrible. En mi closet, que era un closet enorme, que nunca entendí por qué, porque yo no tenía tanta ropa, pero en ese closet enorme, en más de una ocasión escuché pasos adentro, y cuando me acercaba y pegaba el oído para escuchar bien qué era el ruido que se estaba generando ahí, me tocaban justo en mi oreja 3 veces desde adentro. La primera vez la regué, grité, y eso hizo que lo que estuviera adentro se sintiera atraído por mí, porque escuché cómo caminó desde adentro del closet hacia afuera y comencé a escuchar los pasos en la habitación, primero por la pared como si estuviera caminando por ahí,
Y después, en los cristales que tenía en la ventana, que eran muchísimos, en cada uno comenzó a golpear 3 veces. Otro cristal, otro cristal, todos los cristales. Yo me quedé impactado, tenía mucho miedo, porque aparte sentía como esa cosa me estaba diciendo, este lugar es mío y tú me perteneces. Todos los días tenía acoso por una u otra cosa. Había sombras que entraban por las paredes de mi cuarto. En más de una ocasión, cuando iba caminando por el pasillo, sentía que algo me perseguía. Mi familia poco a poco se iba llevando peor. Papá y mamá no se hablaban, tenían pleito tras pleito. Lo peor eran los domingos. Los domingos eran espantosos. Ahí la casa parecía una zona de guerra. Se gritaban cosas horribles. Yo prefería no salir de mi habitación, aunque la sensación de ahí era horrible, pero ver a mis papás peleándose así era algo que no lo soportaba. En una ocasión cometí el error de rezar en mi habitación en voz alta. Ese día me despertaron cosas en la habitación, sombras que me levantaron, que cuando me levanté y las vi andando por ahí, no sé por qué me dieron más miedo de lo normal, y ahora sí me paré y salí corriendo. Y al salir de la habitación, tengo la escena que más miedo me ha dado en mi vida. Papá y mamá están al fondo del pasillo, no en su habitación, al fondo, en una pared enorme en la cual papá puso un cuadro, están tocando la pared, le pegan y dicen, la pared está fría y está hueca, está fría y está hueca, pero hay algo, narrador. Yo sé que no eran mis papás. Llevaban bata blanca, como la chica que describían las personas que trabajaban ahí, y las manos que tenían eran negras. Me regresé a mi habitación muerto de miedo y al día siguiente, muy temprano, fui a ver a mis papás. Aún estaban dormidos y ellos no tenían bata blanca, ni ahí ni en su closet. Nunca, jamás habían utilizado ese tipo de bata. Mi papá intentó vender la casa porque esa casa nos deshizo a todos. A mí me hacía sentir siempre como si no tuviera poder de nada, siempre me ponía nervioso y me hacía sentir muy pequeñito, aparte me sentía agredido y siempre en peligro. Mi mamá yo vi como poco a poco se fue apagando y papá era un tipo agresivo, era un tipo que ya no le importaba nada, despilfarrador, era otra persona. Nos fue acabando, así es que mi papá en algún momento le llegó la cordura otra vez y decidió que tenía que vender la casa. No sé exactamente por qué, al día de hoy no me ha contado cuál fue la razón por la que él decidió. El punto es que la casa no quería que la vendiéramos. Porque me acuerdo perfectamente que él nos contó que el día que la puso en venta, la puso en un costo muy, muy barato. Era de risa lo que le había puesto. Considerando el tamaño del lugar, no. Era una ridiculez. Más de 40 personas hablaron en la primera semana y se repitió la misma historia con todas. Al día siguiente, después de decir, oye, no ocupo ni ir a ver la casa porque te conozco, sé quién eres, conozco tu historia, si me dices que está bien, te creo. Al día siguiente de eso, hablaban con miedo, diciendo, disculpa, se presentó algo, no la voy a comprar. Todos los 40. Mi papá quedó tan impactado porque eso jamás le había pasado. Y había otro dato. Nunca les pudo sacar el porqué. ¿Qué fue lo que vivieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambiaron de opinión? Todos decían lo mismo. Entonces mi papá entendió que pasó algo ahí muy raro. Ahí fue cuando mi papá dijo, aquí está pasando algo. Y empezó a traer chamanes, brujos, personas que hacían limpias, personas que se ponían a hacer oración. Iba y se metía de repente una semana en una iglesia y después traía aquí el sacerdote y personas que estaban ahí rezando. La casa fue un desfile de personalidades que no te puedo decir. Y me acuerdo perfectamente que un día, estando ahí con un grupo de no sé dónde que estaban haciendo unos rezos raros, las puertas de los cuartos comenzaron a abrirse y a cerrarse y de ahí empezaron a salir sombras que pasaban de un cuarto a otro. No sé qué pasó. Yo sentí como si la casa nos quisiera correr de ahí porque mi papá recibió una oferta después de esos rezos y era una oferta que era ridícula, pero aún así era muchísimo dinero. Era peor que lo que él estaba, digamos, proponiendo para la compra. Y la persona que le ofertó, mi papá le dijo, es una broma, y le dice, no, hagamos la transacción, me interesa. Mi papá le dijo que estaba bien, pero puso una condición que él sabía que no se podía cumplir, que esa transacción se hiciera ese mismo día. Estamos hablando que eran como las 10 de la mañana. Regresó a las 3 de la tarde
y habían hecho la transacción. Mi papá dijo, este lugar ya no nos pertenece. No lo pensó 2 veces, casi ni se llevó cosas, dejó muchas de las cosas ahí, ya no le interesaban. Había vendido unas con los años porque muchos de sus negocios quebraron y salió de ahí casi arruinado, papá. El punto es que después de las situaciones que acabo de vivir con el camión, me puse a investigar y conocí el pasado de la casa y conocí algo que me dejó con mucho miedo. Lo primero es que esa casa ya tenía una historia muy oscura y mi papá nunca se había enterado. Ahí, la persona que la construyó se enamoró de una de sus empleadas que resulta que era bruja. Y de esa persona, que no sé qué exactamente le hizo, pero lo tenía tan embrujado que este hombre millonario de familia acaudalada y que ya era de cierto renombre y que le habían organizado su boda con otra familia de mucho dinero, etc., terminó heredándole todo a esa mujer que decían que practicaba la brujería. Bueno, esa mujer que estaba en la casa que practicaba la brujería, ¿quién sabe qué hizo? Porque dicen que una vez que se quedaron ellos 2 solos, porque el hombre corrió a su familia, una vez que se quedaron solos, al año siguiente el hombre falleció. La señora se quedó como dueña y empezaron a desfilar muchos grupos de personas muy extraños y decían que en la casa se hacían sacrificios y desaparecían personas, que nadie de las personas alrededor se atrevía a pisar los terrenos de la casa porque ya decían que estaba maldita. Mi papá nunca investigó. Es que dicen que la zona en la que esta mujer hacía esos rituales por algunas personas que parece que contaron su historia, era en ese pasillo, en el de la pared hueca y fría. Yo creo que ahí detrás de esa pared tal vez están esas personas desaparecidas. Y algo que me enteré, que me dejó helado, es que esa persona que ofreció dinero y que nos compró la casa, al igual que el dueño, el principal, murió al año siguiente. Imagínate que vienes de un linaje de brujas y que a lo largo de generaciones toda tu familia ha tenido cierto tipo de poder sobrenatural. Yo sé que suena ficción, pero esta es la historia de Camila y ella el poder que le tocó, digamos que nadie lo desearía. Narrador. Mi mamá es una bruja de closet y me heredó la mala suerte. Esa fue la forma en la que Camila me escribió su historia y me llamó mucho la atención. Y resulta que me llamó la atención teniendo muy buenos motivos porque su historia es una historia bastante extraña. Resulta que Camila es la segunda de 2 hermanas. Su hermana mayor se llama Daniela. Y desde que ellas estaban pequeñas se dieron cuenta que su casa no era una casa normal, especialmente por su mamá. Tenía cierta forma de hacer las cosas que, digamos que desentonaba del resto de personas. Su mamá, es bueno saberlo, era una persona muy amorosa, muy cariñosa con ellas, muy cercana, pero muy formal en ciertos temas que tuvieran que ver con cuestiones espirituales, con la muerte. No era una persona que se pudiera darte cátedras, solo que era un tema que, digamos que ella le mantenía mucho respeto. En la casa de Camila y de Daniela no había una religión específica. No era una familia que estuviera determinada a creer en cierto marco de creencias. La mamá nunca hablaba de ese tema. Pero había momentos que ellas se daban cuenta que ella hacía cosas raras. No malas, simplemente raras. De repente, cuando ellas llegaban de clases en más de una ocasión, se dieron cuenta que ella estaba pasando con algún tipo de artilugio extraño alargado que aventaba humo e iba caminando por la casa, y parecía que estaba tan metida en eso que no se dio cuenta que las niñas llegaron a la casa. Cuando las veía, entonces rápidamente escondía las cosas que estaba utilizando, apagaba ese fueguito, ese humo, y después llegaba a hablar con ellas como si nada hubiera ocurrido. Notaban que en muchas ocasiones, cuando ellas salían de casa, mamá dejaba limones con un vaso con mucha agua, pero también hacía cosas raras. En algunas ocasiones, recuerdan mucho que mamá era como muy obsesiva en que fueran a algún río. Pero era, una obsesión de ir a ese río y simplemente llegaba, las tomaba y le pedía al esposo que la ayudaba. Metían a las niñas al río, las dejaban unos minutos, las sacaban y después de eso parecía que ya no tenía ninguna obsesión con el lugar. Y eso era raro, no era tanto ir a divertirse y nada de eso. Ya después, pues lo que quisieran hacer ellas estaba bien y a veces hasta la mamá se ponía impaciente. Porque era como ya pasamos mucho tiempo aquí, vámonos, cuando había sido la única que estuvo toda la semana con la idea.
Mamá era una persona extraña, me dice Camila. Y durante muchos años, tal vez hasta después de mi adolescencia, entendí qué era lo que pasaba. Pero lo entendí de una forma, narrador, que, digamos, tal vez no fue la más conveniente. Lo primero que nos ocurrió a mí y a mi hermana, que nos hizo darnos cuenta de esta realidad rara de la familia, aparte del comportamiento de mamá, fue un Día de Muertos. En un Día de Muertos, mamá y papá se habían adelantado al panteón, iban a hacer visita a un hermano de mamá que había fallecido unos años atrás. Yo quedé que me iba a ir con Daniela para allá, para el panteón, nosotros los alcanzábamos. Para entonces Daniela ya trabajaba, y es ahí cuando Daniela me dice, oye, no tengo dinero para pagar el taxi, entonces no hay forma de llegar al panteón. Ay, me quedé como un poquito triste y le dije, bueno, pues ya cuando llegue mamá nos disculpamos. Y entonces ella me dice, no, espérame, déjame buscar algo a ver si encuentro la forma de irnos. Mi hermana, Daniela, se mete en su cuarto, se queda un ratito ahí, sale y me dice, espérame. Se va al patio, regresa y dice, mira, traigo dinero, vámonos. A mí se me hizo muy extraño, ¿de dónde lo sacaste y por qué en el patio? No le pregunté, nos subimos un taxi. Mi hermana me lleva 5 años, entonces ella, digamos que le dejé toda la parte en la que ella traía el dinero, entonces ella le tocaba. Después me quedé pensando que fue muy extraño que cuando llegamos, digamos que nos cobró 25 pesos, y eran los 25 pesos que llevaba ella. Era un monto exacto. Le pregunté ahí qué pasaba, o sea, cómo le hizo con lo del dinero, por qué fue lo del patio, y me dijo que luego me contaba. Y me contó, pero mucho después. Ese día que llegamos al panteón, pasó algo muy extraño que a las dos nos asustó mucho. Resulta que cuando llegamos a la tumba de mi tío, es la tercera vez que estábamos ahí, es el tercer año que lo íbamos a visitar, y ya para entonces había cierta costumbre que en el primer año resultó ser una novedad, pero para el segundo se repitió y en esta ya lo esperábamos. En la tumba de al lado de la de mi tío, 2 señores mayores iban justo en ese día, y nos los habíamos topado los 2 años anteriores, que iban a rezarle a algún familiar, yo no sabía quién. Ese año en especial me resultó un poquito extraño, porque cuando llegamos a la tumba, como íbamos tarde, yo sabía que iban a estar ahí los señores, llegué y no estaban, y entonces dije, bueno, tal vez ya vinieron o van a venir después. Entonces volteo y en una banca veo al señor, pero lo veo como que un poquito acongojado y triste. Voy con mi hermana y le digo, oye, se me hace que falleció a la señora. Y me dice, ¿por qué? Dice, ahí está el señor en la banca. Voltea a mi hermana y voltea muy asustada conmigo y me dice, volteate para acá, no lo voltees a ver. Yo no entendí por qué esa reacción de mi hermana. Como a los 10 minutos, llega la señora, toda vestida de luto. Mis papás la saludan y le dicen, como no nos diga. Y dice, sí, pues falleció mi esposo a mitad de año. Y entonces saca una foto del esposo, el señor que yo estaba viendo sentado en la banca de atrás y mi hermana también, y entonces la pone sobre la tumba. Y yo estoy pensando que es alguna especie de broma media macabra que nos están jugando, cuando mi hermana dice, no voltees. Yo le digo, ¿por qué? Es que no tiene pies el señor de la banca. Y en verdad, no tenía pies. Era el fantasma del esposo de esa señora. Las dos nos quedamos impactadas, narrador. Cuando regresamos a la casa, le insistí a mi hermana que me dijera lo del dinero, no me quería decir, y ya después me dijo que a veces, cuando ella se ponía a rezar, no a alguien, simplemente decía, por favor, ayúdenme, tengo esta necesidad, las cosas pasaban. Ese día lo hizo sin saber qué iba a pasar y escuchó monedas que caían en el patio. Cuando salió al patio, en una zona, estaban todas las monedas tiradas ahí y fueron las monedas que utilizamos para llegar al panteón. Mi hermana dice que al día de hoy le siguen pasando cosas de ese tipo. Pero narrador, yo te dije desde el inicio que mi mamá es bruja de closet. Y eso tiene que ver porque poco a poco, conforme fui creciendo, me di cuenta que ella, los rituales que hacía eran muchas cosas relacionadas como con limpiar energías y así. Pero mamá hacía cosas en las que no ocupaba rituales. Había personas que se sentían mal y ellas, con ponerles la mano arriba, las personas se sentían mucho mejor. Y no era como que les diera consuelo. O sea, te estoy hablando de personas que fuimos a visitar al hospital y mi mamá, sin decirles nada, sin que se dieran cuenta,
Iba y les agarraba el piecito como dándole ánimos, pero yo la veía y estaba balbuceando cositas en lo bajo. Pasaba desapercibida, pero yo la fui notando. Yo digo que mi mamá era bruja. Y también te dije, narrador, que lamentablemente ella me heredó la mala suerte. Porque me pasó, después de ese evento del cementerio y de haber visto ese señor y de las monedas, yo empecé a pedir que por favor llegaran a mí los poderes que tenían mi mamá y mi hermana. Yo decía, ¿por qué nada más ellas? Y empezaba a pedir todos los días. Cuando cumplí 15 años, en esa temporada, no me acuerdo si fueron unos días antes, unos días después, pasó algo que hasta el día de hoy me sigo arrepintiendo porque sigue pasando. Estaba en mi habitación, estaba haciendo una de esas peticiones y escucho como algo golpeó la ventana tan fuerte que la ventana se estrelló. Volteo, la ventana está estrellada, salgo al patio y hay un cuervo tirado. A partir de ese día, narrador, toda mi familia, incluyéndome, tuvo muy mala suerte durante una temporada medianamente larga, como 6 meses. Mi papá se queda sin trabajo. Mi mamá, cada vez que hace eso de tocar personas, se empieza a sentir muy mal y empieza a dejar de hacerlo. Mi hermana, por alguna extraña razón, le empieza a ir muy mal también en el trabajo y la terminan despidiendo. Consigue otro trabajo y es un trabajo que le pagan muy poco, las personas la tratan muy mal y yo empiezo a desarrollar continuamente como que enfermedades gástricas. Voy con uno y otro doctor, me recetan pastillas como para los síntomas, pero yo sigo con problemas. Después de 6 meses, mi mamá trajo un par de amigas, por eso sé que es bruja de closet y no nos dice, y hicieron cosas en la casa que no nos invitaron, ellas estaban solas y fue un día que estuvieron nada más, pero después de eso, todo regresó a la normalidad. De ahí, se volvió a obsesionar con llevarnos al río y que entráramos, y ahí empecé a entender los patrones de mamá. Estaba metida con cosas de este rollo de energías. Yo esperaba que lo del cuervo hubiera sido nada más como un caso como fortuito. Simplemente pasó. Al día de hoy sé perfectamente que mi mamá lo que me heredó a mí fue la mala suerte. Porque pasó el tiempo, pasó como un año, año y medio. Y yo ya había desarrollado una obsesión con esta situación que yo decía, es que mi hermana ve cosas, escucha cosas y le va bien, y a mí no me pasa nada. Al grado en el que terminé yendo con un psicólogo porque sí me sentía media perdida ya en muchos asuntos. Cuando voy con el psicólogo, el día que fui, le empecé a narrar y le dije, miren, no me tomes por loca, te quiero contar algo, y es que yo creo que a veces traigo la mala suerte porque me pasó esto. Le empiezo a narrar esa historia y al instante, narrador, cuando terminé de contar, vino un cuervo, chocó en la ventana, en el vidrio de ahí del consultorio de él, y ese psicólogo que tenía años, a la semana cerró el consultorio. No me atrevo a preguntar qué fue lo que pasó, pero estoy segura el día de hoy que mi mamá me heredó la mala suerte. ¿Y tú crees en la mala suerte? Te recomiendo que te andes con cuidado si estás en zona de brujas. Adela me mandó una de las historias más raras y extravagantes que me han mandado al canal. Resulta que su familia tiene ciertas particularidades, como muchas de las familias que vamos a ver el día de hoy, porque en la familia de ella, su abuelo es un curandero. Y es un curandero ya de cierto renombre, lo conocen perfectamente en el pueblo y en la ciudad en la que él radica, y la familia ha tenido cierta cercanía con él, aunque algunos de sus hijos y ya de sus nietos que son mayores, algunos están de acuerdo con sus prácticas, pero otros digamos que no les gusta tanto. El punto es que Adela, desde cierto momento en su infancia, desarrolló una empatía y un apego, una cercanía con su abuelo que se volvió como en la nieta favorita. Aunque los papás de ella tenían cierto recelo por esta práctica en torno a las limpias y curaciones, le dejaban estar con su abuelo. Al final era una relación con la que ellos no querían intervenir. Solo sí hablaban con su papá y le decían, por favor, no le metas ideas en la cabeza a la niña. Toda la vida de Adela, de cierta manera, ya estuvo medio inmiscuida en estos temas relacionados con lo espiritual, un poco de lo esotérico, con la magia, la brujería y esas cosas, pero ella lo veía como un juego. De cierta manera, ella entendió que su abuelo era como un tipo de psicólogo que ayudaba a las personas y que al hacer ciertos tipos de rituales las personas se sentían más tranquilas. Eso creía, hasta que le tocó vivir realmente a lo que se refería a su abuelo
cuando hablaba de brujería y de brujas. Cuando Adela cumplió 16 años, unos amigos de ella, de la preparatoria, le hicieron una fiesta en casa de uno de estos chicos. Su familia le dio permiso, fue para allá, y estando ahí, en esa casa, le ocurrió algo muy extraño. Resulta que mientras estaban en el patio de la casa y estaban todos en medio de la convivencia, trayendo refrescos, algún tipo de botana, cosas para comer y pasar el rato, ella comenzó a escuchar muy cerca de su oído como un aleteo, al punto que creía que era algún tipo de insecto y se empezaba a mover con las manos cerca del oído intentando alejarlo, hasta que una compañera le dijo como, oye, ¿qué te pasa? ¿Te duele el oído o qué? Y ella dice, no, es que hay como que un zumbido, un insecto. Y la amiga le dijo, no hay aquí nada. Y dice, sí, debe haber algún insecto por aquí. Y no había nada alrededor. Entonces Adele es donde dijo, ¿qué está pasando? Comenzó a darse cuenta que el aleteo de repente iba y volvía, iba y volvía. Primero, es lo obvio, pensó que era una cuestión de salud. Pero después se dio cuenta que en ciertos puntos del patio, ese sonido del aleteo era muchísimo más notorio. Comenzó a entrar en este juego de seguir el aleteo, ver dónde sonaba, dónde no, y hay un punto en el patio que estaba detrás de un árbol y entre unos matorralitos que tenían ahí y unas plantas que tenían en la pared, donde ella se puso que el aleteo era sumamente intenso. Y ahí se dio cuenta de algo. El aleteo lo estaba escuchando en su oído, pero no estaba cerca de ella, porque donde se puso en ese espacio, algo la llevó a voltear hacia arriba y justo en el tejado de la casa había 3 lechuzas gigantes. Cuando le estaban viendo, movían las alas y se detenían, y era justo el momento en el que detenían que ya dejaba de escuchar el aleteo. Cuando vio eso, se asustó un montón. Quiso salirse de la fiesta corriendo, pero su abuelo ya en algún momento le había hablado de las brujas y le había dicho que tuviera cuidado con ellas, así es que no quería regresarse sola a casa. Se puso de acuerdo con un par de amigos, pidieron prestado un vehículo y total que se fueron para allá. Fueron, la dejaron, no era tan lejos. Donde la dejan en su casa, toda la noche, ella comenzó a escuchar cómo había pasos en el segundo piso de la casa, pero la casa en ese segundo piso estaba vacía porque estaban haciendo remodelaciones. El problema es que solo ella los escuchaba. Los papás, cuando fue y le dijo, papá, suena que alguien está caminando arriba, no percibió nada y subió al segundo piso y no había nada ahí, pero ella seguía escuchando esto. Eso hizo que les pidiera por favor el permiso a sus papás para ir a visitar al abuelo a primera hora de la mañana. Desvelada, cansada, con mucho miedo, fue a visitar al abuelo y el abuelo apenas la vio, le dice, te están persiguiendo. No necesitaba ni siquiera contarle nada. El abuelo y ella tenían cierta conexión tan especial que era como si le hubiera leído la mente. El abuelo le dijo que pasara dentro de la casa, la sentó en una silla, puso un círculo de sal alrededor de ella y comenzó a decir algunas cosas, oraciones, quemar incienso, palo santo y bueno, un montón de cosas para hacer los ritos que él manejaba. Trajo agua, tomó un buche, se lo escupió encima y esta niña no se lo tomó a mal porque ya lo había visto eso muchas veces que se lo aplicaba a otras personas. El problema es que nunca le había tocado en carne propia, porque cuando le cayó ese montón de agua, sintió dentro de ella como si una sombra que estuviera ahí oculta de repente se evidenciara. Y al abrir los ojos vio como algo de su pecho salió y enfrente de ella se manifestó. Pero había algo extraño, igual que los pasos, igual que el aleteo. El abuelo no lo percibía, solo lo percibía ella. Una sombra, la forma de una persona. Y esa cosa lentamente empezó a caminar fuera de la casa. Cuando el abuelo terminó sus ritos, Adela volteó con él y le dijo, abuelo, vi una sombra que salió de mi pecho y comenzó a caminar. Y el abuelo le pidió que le indicara hacia dónde había ido la sombra. Le indicó que era la puerta principal. Y el abuelo le dijo, no salgas. Fue, tomó una valija en la que tenía algunas cosas. Adela no pudo ver qué era. Salió del lugar y antes de cerrar la puerta le dijo, no importa que escuches, no salgas. Cuando salió de ahí, escuchó un montón de ruidos. No pudo ver nada. Unos latigazos, unos gritos de mujeres, y escuchó al abuelo vociferar majaderías y cosas en algún tipo de lengua que ella no reconocía como español. Después de unos 40 minutos el abuelo regresó a la casa, sudado y con toda la camisa rota, como si se le hubieran arañado a algún tipo de animal. Y el abuelo dijo, te estaban siguiendo 3 lechuzas, pero ya las convencí.
Esta, hija, es zona de brujas y hay que andar con cuidado. Y es por eso que te digo que te andes con cuidado si andas en zona de brujas. Todos conocen que en Chalma hay brujas, pero muchos no conocen esta historia. Los papás de Iván nacieron, crecieron y se casaron en Chalma. Muchos de ustedes han escuchado que en Chalma hay historias acerca de brujas y actos de brujería. Esta historia me la manda Iván y su familia radicó en Chalma mucho tiempo. La historia de sus papás es algo que hasta el día de hoy él lo atesora porque es una historia muy poco común, algo que no le he escuchado a nadie. Resulta que cuando sus papás, el señor Jaime y la señora Cecilia, iban a casarse, o más bien ya tenían decidido que se iban a casar, digamos que no era lo suyo planear bien las cosas. No tenía trabajo el hombre, no tenían ahorros ninguno de los dos, y no había manera de que se fueran a vivir a un lugar bonito, a un lugar que les gustaba. No lo pensaron, nunca les cruzó por la cabeza que en el momento en el que estuvieran juntos y ya ellos hicieran una pareja, pues la responsabilidad económica iba a caer sobre ellos. Y tiene que ver con la edad. Ellos tenían apenas 18 años, casi recién cumplidos, en el caso de Cecilia, y 19 años en el caso de Jaime. La situación que empieza a ocurrir con ellos es que Jaime se da la tarea de empezar a buscar un lugar. Ya está decidido, van a estar juntos. No importa qué dificultad tengan enfrente, Jaime la va a sacar adelante. Lo siente como su primer reto de pareja. Así es que después de estar buscando por todas partes, consiguió una casa. Una casa que con un trabajo muy precario, que iba a ser de un tipo como de bodeguero, un ayudante del ayudante de una persona que hacía como 12 en bodega, con ese salario le permitía pagar la renta y tener un poco para comer. No iban a tener ningún lujo. De hecho, la casa en la que vivían era una casa bastante tétrica. Vivían, para empezar, en las afueras de Chalma, en un lugar en el que no le recomendaron muchas personas que se fueran porque decían que ahí era territorio de las brujas. La casa parecía más bien como un tipo de cabaña olvidada por alguna familia. Quién sabe en qué tipo de trato llegó Jaime, pero no tenía ni siquiera luz. El agua era como que a veces tenía y a veces no. Había una zona donde había un pozo que a veces se utilizaba como letrina, porque a veces pasaban semanas que no tenían el agua potable ahí. Entonces, entendiendo este lugar y sabiendo que en tamaño apenas era una habitación y el espacio de donde estaba el baño para cuando servía, ellos vivían sin lujos, pero vivían juntos. Ya era lo que querían. Cuando la mamá de Jaime, la abuela de Iván, que fue el chico que me mandó la historia, se enteró de que él estaba decidido para todo eso y vio todos los esfuerzos que hizo su hijo, no le tocó más que, de cierta manera, apoyarlo. La forma de apoyarlos fue que ella se puso a tejer ropa. Ya tenía ciertas cositas que les iba a dar para cuando se fueran juntos, cosas que había ido reuniendo a lo largo de cierto tiempo, un dinerito también que había ahorrado, pero también, al tejer ropa, esperaba que mínimo les pudiera dar un par de calcetas y un chal a su nuera para que, ahora que iban a estar en un lugar que ella sabía que estaba alejado de la ciudad, que no tenía ninguna comodidad, mínimo en el invierno no pasara frío. La señora tejía sumamente bien, tejía muy bonito, y entonces, cuando su nuera recibió el chal, le vio una sonrisa así tremenda y no se esperaba un regalo tan bonito. La chica estaba muy conmovida y Cecilia entonces, al hablar con su suegra, le dio las gracias y le dijo que siempre lo iba a conservar. No sabía con lo que se iban a enfrentar, porque apenas le dio el chal, tuvieron estas cositas, comenzó a hacer los viajes Jaime para poder llegar a esta casa. Cuando ya tenía todo en esa casa, que ni siquiera había colchones, dormían en el piso nada más cubiertos por una cobija. Cuando ya tenían las 3, 4 cosas que él necesitaba, se llevó a Cecilia para allá y ella, prácticamente, su cobija, que no era suficiente, la terminaba cubriendo con este chal. Un chal que ya le tenía cierto nivel de cariño, de aprecio por el tipo de regalo que había sido, por la persona que se lo dio. Y fue entonces cuando desde la mitad de la segunda semana comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas en ese lugar. Lo primero lo notó Cecilia. Jaime se tenía que ir desde temprano a trabajar, y Cecilia se la pasaba muchas veces en casa, a veces haciendo la limpieza,
de cosas que en ningún momento terminaban de estar completamente limpias. También se ponía a doblar ropa, pero prácticamente era como un tipo de rutina donde ella misma la desdoblaba para tener algo que hacer y se ponía otra vez a doblarla. Estaba en medio de la nada. Era la única casa, no había vecinos. Así es que, dentro de estas rutinas, descubrió que simplemente sentarse en la parte de afuera donde debería de haber algún tipo de portón, un porche, una zona con algún techito, no era el caso, pero se sentaba ahí y simplemente observar, escuchar, era algo que la tranquilizaba, hacía que su mente no pensara tanto y le gustó. Ahí es donde se dio cuenta, a la mitad de la segunda semana, que había algo que no encajaba. Te vuelvo a decir, están en medio de la nada, en una casa paupérrima, sin ningún tipo de comodidad, un tipo de cabañita que alguna familia construyó en su momento, pero no le vio ningún uso, y ahora la están rentando. Y ahí hay un perro muy grande, negro, un perro que se ve que tiene un comportamiento bastante inteligente, y empieza a rondar la casa. No se acerca, pero le mantiene la mirada a ella. Todo el tiempo ve directamente a los ojos de Cecilia y empieza a caminar, y camina todo alrededor de la casa, marcando una circunferencia en el territorio. Ella comienza a sentir miedo. Ese perro tiene algún tipo de presencia que ella la hace sentir intranquila. No está pensando en que lo va a atacar. De hecho, no está pensando nada, solo es como un sentimiento que le transmite. Ella comprueba que algo está pasando ahí, porque cuando su esposo, Jaime, llegue ese día en la tarde, al momento de entrar a la casa le dice, vieja, ¿qué pasó aquí? Se siente muy feo. Y fue el día en el que apareció el perro, en el que ella sintió esta presencia extraña. Después de eso, comenzaron a pasar cosas en simultáneo. El perro, a partir de que Jaime se iba de ahí, comenzaba a rondar la casa. ¿De dónde venía? ¿Cómo se alimentaba en medio de la nada? No había respuesta para eso. No tenía sentido. Lo otro es por qué no se acercaba, por qué le mantenía todo el tiempo la mirada fija. Pero también, en simultáneo, comenzaron a desaparecer cosas en la casa, y ahí era muy fácil de ver las cosas que desaparecían porque casi no había nada. Primero desaparecieron el segundo par de zapatos que tenía Cecilia. ¿Dónde lo pudo haber dejado? La casa ni siquiera tiene espacio. Volteó todo, como ya era parte de su costumbre, deshacer lo que había planchado y volver a planchar, mover las cosas de un lugar para otro, como para matar el tiempo. Entonces rápidamente le dio casi 3 vueltas a la casa moviendo todo. Esos zapatos no aparecieron. Después de eso, tenían unas llaves de la antigua casa de los papás de Cecilia. También desaparecieron. Cuando llegó Jaime en la tarde, le dijo, viejo, ¿te llevaste las llaves, las que tenía ahí guardadas, las de mis papás? Y le dice, no, vieja, ¿por qué dices eso? ¿No están? Y otra vez, a voltear la casa, las 4 o 5 cosas que tienen, y ahí no hay llaves, no hay zapatos. Sigue avanzando la semana. La sensación en la casa es peor. Hay una sensación como si, aunque el perro está fuera, como si también estuviera adentro. Y la casa es muy pequeña. Es una sensación desagradable, abrumadora, como algo muy invasivo. ¿Y sabes qué es lo peor? Esa noche, ella ya un poco desesperada y cansada, se da cuenta que ya no está el chal. El chal que tenía con cariño, el chal que le había regalado su suegra, y simplemente se siente mal, tan mal que comienza a llorar. Es muy raro, porque cuando ella comienza a llorar en la noche, Jaime se le acerca y le dice, vieja, ¿qué te pasa? Y le dice, nada, viejo, ahorita son cosas que ahorita yo me ocupo. Pero mientras ella lloraba, ambos escucharon a lo lejos como si una hiena comenzara a reírse. Ahí no hay hienas, pero ahí sí hay brujas. Y aquí es donde vienen estas cosas raras. A veces las familias ocultan ciertas cosas, cierta parte de su historia, a veces porque no tiene ningún sentido contarla, a veces porque no conviene decirlo, a veces porque hay cosas que conviene mejor olvidarlas. No sabe exactamente cuál era este caso Jaime. Lo que sí sabe es que después de esa noche, en la que tenían mucho miedo, por haber escuchado ese animal, por la presencia continua de este perro, porque ya para entonces Jaime ya se lo había topado. El perro se había envalentonado y mantenía ahí, y daba vueltas en la periferia. El problema es que era tan grande que él no se atrevía a ir a enfrentarlo. Si le llegaba a dar una mordida estaba muy lejos de los hospitales.
Al día siguiente, por la mañana, después de haber perdido el chal, y estar los dos, digamos, un poco abatidos por la situación, les tocaron a la puerta muy temprano. Escucharon una voz familiar. Jaime se levanta, no se esperaba esta situación y donde abre, está ahí su mamá, la suegra de Cecilia, la señora que le dio el chal. Y le dice, ay, hija, ya supe que te atacaron. Están las brujas por aquí, ¿verdad? Y Cecilia le dice, no, suegra, ¿cuáles brujas? Dice, has estado viendo algo, hay algo rondando la casa, son ellas. Dice, no, suegra, ha sido un perro. Eso no es un perro, no lo sientes. No sientes donde eso no es un animal. Te robaron cosas, ¿verdad, hija? Lo percibí, te quitaron el chal. Y entonces le dijo Cecilia, pero ¿cómo sabes, suegra? Dice, una tiene sus trucos, hija. Una es vieja, pero sabe cosas. Te di el chal también para que te protegieras y ya sé que no lo tienes. Les voy a decir a los dos qué es lo que tienen que hacer. Ahorita necesito que se salgan y me dejen la casa para mí. Y se las voy a proteger. Las cosas van a empezar a aparecer. No sé si hoy, mañana, dentro de una semana o en un mes. Pero van a empezar a aparecer. No las toquen. Así, cuando las vean, las cosas que has perdido, que no sé más allá del chal qué otras cosas son, dice, pero haz cuentas y no las toques. Aun cuando aparecieran en el lugar donde las dejaste originalmente, no lo toques, ni ese chal. Cuando estén todas las cosas que desaparecieron aquí, ve y búscame. Necesito regresar a tu casa. Pasó cerca de una semana. En esa semana, el perro no se apareció. La casa se sentía tranquila. Y al final de la semana, de repente, arriba de la cobija que utilizaban para taparse, el chal. Al lado, donde ella normalmente se acostaba, los zapatos donde los había dejado como la primera vez, como el día que desaparecieron. Y ahí, sobre una repisita, una mesa mal hecha de unos trozos de madera mal cortados, las llaves. Las cosas que se habían desaparecido habían vuelto. Y ella supo que no debía de tocarlas. Jaime estaba a punto de ir a agarrar las llaves cuando le agarró la mano y le dijo, no, viejo, tu mamá dijo que no lo agarráramos. Esa señora sabe cosas y no hay que ir en contra de lo que nos dijo, es para nuestro bien. Se fueron los dos a la ciudad. Llegaron por su mamá. La mamá les dio las gracias por avisarle. Regresó y entonces ellos tuvieron que participar en esto que estoy a punto de contarte. Lo primero que hizo la señora fue entrar con una vara. No era un tipo de rama que encontrara en el camino, era una vara que ella tenía escondida en un armario, detrás de varias cosas. No quería que nadie viera esa vara. Esa vara de tipo de madera que ellos no habían topado nunca, lo utilizó para agarrar las cosas. Traía un saco de color café y por dentro notaron que en color rojo tenía algunos tipos de signos y garabatos. No sabían si era parte o era cualquier cosa. El punto es que ahí arrojó las cosas. Estando con todo eso junto, comenzó a aventarle un líquido que llevaba en un frasco y empezó a decir diferentes frases que el tiempo ya hizo que se olvidaran de la memoria de ellos dos, pero Iván conoce, digamos, los hechos principales. Cuando hace esto, Cecilia y Jaime escucharon algo que les dejó la piel chinita. Empezaron a escuchar esa hiena, primero riéndose y después haciendo alaridos muy similares a los de una mujer. La abuela dijo, muy bien, ya sé quién es, no se preocupen. Va a aprender a no meterse con mi familia. Salió de ahí, llevaba el saco en la mano, lo puso en el piso. No entendieron cómo pudo haber pasado lo que pasó, porque después de haber puesto ese saquito en el piso todo mojado, llevó un par de carbones, los puso arriba, los mojó también. Eso no apestaba ni a alcohol ni a gasolina. Pero cuando los mojó, acercó la mano, tomó una cerilla y sin prender la cerilla la acercó y se encendió todo. ¿Qué fue los químicos que llevaba? ¿Qué fue lo que hizo la señora? No saben. ¿Saben qué? Sí es lo que se dieron cuenta. Que el perro apareció y comenzó a correr en el círculo que hacía todos los días, pero en dirección contraria. Y en ese momento, mientras hacía eso el perro, comenzó a tirarse y a retorcerse, se levantaba y seguía corriendo en reversa, se tiraba y se retorcía y seguía corriendo en reversa, se tiraba y se retorcía y seguían escuchando esa hiena que se quejaba. La señora nada más gritó, esta es mi familia y no se vuelvan a meter con ellos. Los invitó para dentro de la casa, cerró la puerta y después de una hora y media, dejaron de escucharse tanto el movimiento del perro como los alaridos de mujer que venían de lo lejos.
Y la abuela les dijo, ya les dije que tengan cuidado, este es el territorio de las brujas, pero ahora saben con quién se están metiendo. ¿Y tú? ¿Has tenido algún encuentro con brujas? Voy a hablarte de una de las brujerías más oscuras y aterradoras con las que jamás te quisieras topar. Armando tuvo una infancia horrible y una adolescencia muy tortuosa, porque él vivió en compañía de su mamá, su padrastro y 2 hermanastros. Lo trataban horrible, no lo querían, y no dejaban ningún rastro de que esto quedara algún tipo de duda. Lo trataban mal. Lo utilizaban para hacer trabajos bastante pesados en la casa. Nunca eran justos con él, y cuando la familia salía de vacaciones lo dejaban ahí. ¿Estás hablando que esto desde que él tenía casi 9 años? Cosas que no se las deseas, a nadie le tocó vivirlo. El problema más grande que vivió, lo vivió en la adolescencia, y ya no tuvo que ver con la familia, aunque ellos lo provocaron. Un día Armando, estando en esta casa, que esta casa estaba justo arriba de una colinita, él estaba ahí, se había levantado un poco tarde, y como ya es costumbre, si él se levantaba un poco tarde, no había nada de comer para él y no le dejaban abrir el refrigerador. Así es que se iba a quedar con ayunas hasta la comida. Estando ahí en la casa, intentando ver si los podía evadir un poco y sin que se dieran cuenta agarrar un par de cosas del refrigerador y poder alimentarse, comenzó a gritarle su padrastro. Salió para ver qué necesitaba, porque si no iba y acudía a su llamado, sin importar qué estuviera haciendo, iba a haber una, digamos, lección bastante contundente contra su físico para que supiera cómo obedecer. Era la forma de hacerlo entender, eran las maneras de este padrastro. Armando entonces acudió rápidamente al llamado, no quería esa tunda, así es que cuando llegó con su padrastro, el padrastro le dijo, recoge eso, señalando al piso. Y en el piso estaba extendido, justo en la entrada de la casa, por la parte exterior, un tipo de manta alargado que él cuando lo vio de cerca se dio cuenta que era piel, algo parecido como a la piel del venado, bastante grande, toda con colores extraños y tenía como algún tipo de líquido o merma o algo que se le había quedado ahí como pegosteado por todos lados. Cuando se acercó, respiró el aroma y era un aroma tan asqueroso y nauseabundo que casi él devuelve lo que no traía en su estómago sobre esta tela de venado. El padrastro se echó a reír y le dijo, recógelo, ándale, voy por una bolsa, agárralo con las manos y échalo. Armando, rápido, lo tomó con las manos, aunque traía mucho asco, lo alejaba de su cara, lo empezó a hacer bola para que pudiera caber en la bolsa que trajera el padrastro, y a partir de ahí el padrastro echa la bolsa al piso y le dice, bueno, mételo tú. Y entonces está ahí alrededor de 15-20 minutos metiendo esa cosa, lo deja en la bolsa y el padrastro le dice, no, ve y tíralo. Vete y busca algún bote de basura y tíralo, no lo quiero aquí. Ya iba Armando con esta cosa, casi queriéndose de vomitar, cansado, fastidiado, un poco molesto, pero ya también, para estas alturas él ya se había resignado que así eran las cosas, y era lo que le había tocado vivir. El problema es que no estaba preparado para lo que seguía, y para muchos de ustedes va a ser claro, lo que le ocurrió no es justo. Simplemente pasó y ya. Esa noche, después de ese día en el que estuvo en contacto con la tela del venado, parece que algo comenzó a visitarlo, más allá de su hambre o sus molestias. No, algo bastante más malo, bastante más oscuro. Él estaba acostado en su cama cuando comenzó a escuchar como si un grupo de personas comenzara a platicar afuera de su casa. Él estaba pegado a una ventana, así es que se levantó y vio la sombra de 3 personas que estaban platicando. Una persona muy alta, otra persona robusta y corpulenta, y otra persona bastante más chaparra. Y estaban platicando ahí, entonces se quiso acercar para entender cuál era el diálogo. Cuando abre la ventana y le está empujando hacia afuera lo más lento que puede, una mano negra se asoma y lo toma de la muñeca. Él no quiso tirar ningún grito porque no importa que lo haya agarrado, despertar a su padrastro era muchísimo peor que eso. Entonces se aguantó el grito, empezó a forcejear con eso y esas 3 sombras, no vio cuándo, pero en algún momento desaparecieron.
Después del forcejeo se soltó, su mano estaba marcada y al día siguiente se puso manga larga porque no quería que la vieran ni que le hicieran preguntas. Si empezaba a contar historias de fantasmas y cosas que se aparecían, le iba a ir muy mal. Ese tipo de cosas no les gustaban escucharlas en esa casa. Así es que Armando comenzó a tener sus pesadillas, ya no solo en la noche, sino también en el día. Cuando estaba en la casa, aun cuando había luz del sol, comenzaba a sentir esa marca que tenía en la muñeca que le daba un poco de comezón. Y de repente comenzaba a sentir las presencias. Presencias como de personas que pasarán rápido a su espalda. Él creía que era la familia porque sus hermanos a veces le jugaban bromas, así es que volteaba y no había nadie ahí. El día que le dio miedo es cuando se dio cuenta que sucedía eso aun cuando la casa estaba vacía y no había nadie más que él. En una ocasión, una de esas sombras sintió cómo pasó por su espalda, pero entró uno de sus armarios y tuvo la pésima idea de abrirlo. Cuando abrió el armario, salió de ahí el tufo de esa tela de venado que había agarrado semanas atrás. Ese armario ya lo había abierto varias veces y no tenía ese aroma, pero en ese momento, ese aroma era como si lo hubiera envuelto. A partir de ahí las cosas se intensificaron. En la casa, todas las noches escuchaba las conversaciones afuera de la ventana. Ahora, las sombras se veían pasar también por la ventana. En algún momento, buscó decirle a sus hermanos, pero ellos se burlaban de él. Cuando les dijo que si ellos veían cosas, le decían que estaba loco y empezaban a decir, mamá, mamá, se volvió loco Armando. Y él ya no quería aguantar esas burlas, así es que se lo cayó. Se lo cayó aun cuando las voces le hablaban en el oído en la noche, en idiomas que él no entendía. Se lo cayó aun cuando sentía a veces un par de manos que comenzaban a presionarlo contra la cama. Y este huerco, este muchacho, este adolescente, hubiera soportado más si no fuera por lo que pasó en las vacaciones del 2007. En las vacaciones, como ya era parte de la costumbre de esta familia, se fueron y lo dejaron. Y él se quedó en la casa. Ya había pasado una pequeña temporada en la que de cierta forma se había adaptado a este tipo de sucesos, en los cuales ocurrían, nadie veía y solo los percibía él y a él aterrorizaban, y se había acostumbrado. Se había acostumbrado a sentir miedo. No se había acostumbrado, por así decirlo, que fuera valiente y que eso no le causara nada. No. Simplemente aprendió que el miedo podía estar junto con él todo el día y se lo aprendió a tragar. Pero estando ahí en las vacaciones, digamos que llegó la tormenta que colmó el vaso. Porque en la segunda noche que estaba solo ahí, escuchó cómo las puertas de la casa, la puerta de la entrada, del cuarto de sus papás y la de su cuarto se abrieron al mismo tiempo, lentas, como queriendo dejar claro que querían hacer acto de presencia y querían que él lo percibiera, que él lo checara. Estamos hablando que esto era ya pasada la medianoche. Así es que estando ahí, al ver que las puertas se empiezan a abrir, al escuchar estos sonidos, empieza a sentir un miedo terrible y lo único que hace, porque el miedo ya lo está ganando, es acostarse en la cama y taparse. Cuando se tapa, escucha un chisteo justo enfrente de él, pero aquí hay algo que no puede pasar. Enfrente de él está la pared. No hay nada. Hay una pared y acaba de escuchar por segunda vez que alguien le chistó. Ch, ch, justo enfrente de él. Justo enfrente de él. Cuando se quita la cobija, es como si un rostro se hubiera tatuado en la pared. Un rostro con unos colmillos largos y con unos ojos blancos. Cuando él vio eso, brincó aterrado y al voltear al otro lado, se topó con una figura muy alta, alargada, de un hombre que estaba como jorobado y tenía unos brazos tan extensos que se dio cuenta que no era un ser humano. Se mueve hacia la derecha entre la pared y esa cosa, intentando a ver si había un espacio para escapar, y justo ahí hay un tipo, totalmente oscuro. No logra ver demasiados detalles, solo ve que es un cuerpo robusto y fuerte. Era uno de las 3 sombras que estaba hablando afuera de su cuarto el primer día. Pero aquí nota algo. Es como si la mitad del cuerpo tuviera costuras, como si algo lo hubiera partido. No hay ojos, no hay boca, solo hay unas marcas, como si hubiera sido partido y cosido justo a la mitad. La imagen es tan aberrante y tan aterradora que él lo único que consigue hacer es brincar en la parte de atrás de su cama y sacar un machete que había guardado justo por si algún día alguien, estando dormido, llegaba a meterse a su casa y lo atacaba.
Saca el machete y al voltear no hay nada ahí, pero comienza a escuchar carcajadas en sus oídos. Tiene tanto miedo que jamás en su vida había sentido, que sale corriendo de la casa y deja todo abierto, y se va colina abajo. Se topa de frente con uno de los vecinos que venía tomando, y el vecino le dice: ¿qué te pasa, muchacho? Y con esa cosa ni siquiera le dirigió la palabra, se agachó por el machete y siguió corriendo hasta que se le acabaron las fuerzas. Se quedó dormido en una banca en un parque. Al día siguiente en la mañana se regresó a la casa, cerró la puerta y dijo: al carajo, no más. Me cuenta Armando que ese fue el último día que estuvo viviendo en casa de sus papás. No volvió a estar con esa familia. Comenzó a buscar refugios, comenzó a dormir en parques, comenzó a buscar personas que le permitieran estar una noche, algún espacio donde pudiera dormir, y empezó a vagar un tiempo. Y en cierto momento, dentro de ese primer año que tuvo esta vivencia tan fuerte a sus 15 años, terminó viviendo con algún tipo de misioneros cristianos de alguna denominación que tenían como un estilo de vida que era como muy cercano a vivir de forma totalmente austera. Casi no tenían lujos, vivían prácticamente con ropa regalada, vivían al día. Y cuando fue con ellos les contó su historia y ellos le permitieron quedarse ahí y comenzaron a dedicarle oraciones todos los días. Eso fue lo que hizo que el miedo, poco a poco, después de 2 años, comenzara a alejarse. Al día de hoy, me dice el narrador, todavía escucho historias de terror, porque se quedó parte de ese miedo conmigo. No volvió a pasar nada, nunca regresé a la casa, pero sí me enteré por qué pasaron esas cosas. Resulta que uno de los hobbies, de los que más le gustaba a mi mamá, era algo muy turbio y muy extraño. Mi mamá le robaba cantidades de dinero pequeñas a mi padrastro para que no se fuera dando cuenta. Y cuando juntaba cierta cantidad, buscaba brujos de la localidad, no sé quiénes. Iba y les llevaba fotografías y prendas de algún vecino, de alguna persona conocida, y les hacía amarres. A mi mamá le gustaba ver que personas la buscaran. Le gustaba encelar a mi padrastro. Y le gustaba jugar con la vida de los demás. Y dice la persona que me contó esto que yo no sabía de ella, que se enteró una de las mujeres de estas personas afectadas. Y ella fue la que fue con una bruja e hicieron la tela del venado. Un hechizo hecho para devolverle toda la maldad acumulada que ella había generado, pero el que la tocó fui yo. Y al día de hoy estoy seguro que ellos lo sabían y lo hicieron a propósito. Me mandaron a mí a agarrar eso, sabiendo lo que esto iba a provocar. Por eso te digo que no importa qué pase y qué ocurra, bajo ninguna circunstancia, toques trabajos de brujería con tus manos. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata. Recuerda, si llegaste al final de una, por favor, déjamelo en los comentarios. Si por una historia tuviste que irte, házmelo saber y dime cuál fue esa historia. Y si esta es la primera vez que llegas hasta el final, bienvenido. Ahora, eres parte de la familia nocturna. Si quieres seguir viendo estos episodios y te gustan estas historias, suscríbete al canal y dale a la campanita. Y por último, de parte de su servidor y el equipo de las pesadillas, espero que lo hayas disfrutado y espero que esta noche tengas dulces pesadillas. Bye bye. Nos vemos en el sábado de sombras. Bye.